Disposición y decisión del sentir. La composición del lugar en la cueva de Manresa en el poema heroico a San Ignacio de Loyola de Hernando Domínguez Camargo. No aquí la adulación, miel del oído, al paladar del príncipe sazona, sus lisonjas de ambrosina. No, mordido del ponzoñoso amor de la corona, a su rayo anhelado esclarecido, remota aquella ardiente es otra zona, el áulico vadea y dan sus plumas con su rima nombre a las espumas. No sin justa razón, en sociedad nos tomamos muy a pecho las posiciones sociales que ocupamos: niña, pobre, rico, terrateniente, demagogo, criollo, jesuita, letrado. Pero la poesía o cualquier ejercicio artístico en general se persuade desde quien crea de evocar, acrecentar, trastocar u ocultar aún más esa identidad. A comienzos del siglo XVII, Catalina Camargo dio vida y Santa Fe de Bogotá le dio lugar al nacimiento de Hernando Domínguez Camargo, un nativo americano de ascendencia española que encajó en un panorama cultural y social en el cual podía escribir desde los dos lados del océano Atlántico, ya que su poética se creaba con el legado cultural español del siglo de oro, pero dotando de otra temperatura a sus letras y a su fe. Al ser jesuita, aunque luego dimitió, Hernando Domínguez Camargo le era inevitable por las exigencias de la época escribir sobre el fundador de su compañía, Ignacio de Loyola. El poema heroico a San Ignacio de Loyola le permitió afirmar su lugar de enunciación como letrado criollo desde el lugar privilegiado y a veces no tan privilegiado de su letra. En el contexto del Nuevo Mundo, aunque los indios y los esclavos sí estaban violentamente subordinados a la corona, los criollos constituían una jerarquía menor a los españoles, en la que su misma escritura pasaba como subordinada a esa cultura ibérica. Ahora bien, Camargo no solo poetizó la vida del santo. El fundador de la Compañía de Jesús escribió en 1548 los ejercicios espirituales. Este libro recoge algunos modos para examinar la conciencia a través de la contemplación y la meditación. Entre esos modos, la composición del lugar, cuyo propósito es la imitación de Cristo, permitía la configuración de los cuerpos según la moral cristiana. Pero entonces, ¿qué intención y qué función cumplían estos recursos? Especialmente en el Nuevo Mundo, el problema central con la composición era el intenso trabajo de adiestramiento de los sentidos, dirigido especialmente a lograr una conciencia sobre el cuerpo, para lo cual se disponían la imaginación, el intelecto y el afecto. Con todo esto, el poema Ignacio de Loyola comienza a dar uso de la composición del lugar desde el episodio de Manresa, que es característico en la vida de santos de Pedro de Rivadeneira y en la autobiografía transcrita por Luis González de Cámara. En este doble registro evangelizador, la geografía y la composición del lugar, Camargo se descentra, precisamente sin abandonar ese mismo registro. Hay momentos en los que uno no alcanza a percatarse, por ser un afortunado lector distraído, que el santo desaparece entre depredaciones de animales, insectos que cubren al cuerpo de Cristo, festejos pastoriles, entre batallas de alimentos también. La escarola, aunque fría, se enfurece, dice Camargo, frío el combro tenebroso yerto, tierno el melón calado de una herida, trinchado del lado de los despojos, vistió el cuchillo de adivinos ojos, su deudo en cólera encendido. Al implementar las naturalezas en su estado violento, hay una ruptura de ese lugar ameno que significaba la cueva y de la idea de que todo es de fácil consumo. Hay una idea primordial de que nada es solamente adoctrinado. La cueva de Manresa entonces resalta, por el contrario, por ser el lugar que da cuidado a quienes están cerca o a quienes están dentro de ella. La voz poética adula la caverna no solamente porque es el resguardo para el peregrino, sino porque también protege a sus habitantes. Se muestra hermética frente a las adversidades del mundo y da fatiga a aquello que busca producir y consumir la materia, pues afirma la voz poética: oh tú, que a los gusanos das cuidado y a las ruecas de Holanda das fatiga, por quien Milán el oro atenuado a los tormentos del brocado obliga.
En el libro tercero del poema no solo se dice que ella misma, la cueva, es el lugar para la penitencia del peregrino, sino que se vuelca simplemente a los acontecimientos, no ya de la vida y padeceres del santo, sino a las contingencias en las que viven los animales. Sagrado asilo te investiga el pardo, corcillo, cuando huyendo al bosque vuelve del can, que lo persigue más gallardo. El jabalí cerdoso, cuando apele a ti del duro, que lo cala dardo, refugio te halle. Y cuando más te anhele el conejuelo simple, halle su vida, torcido laberinto en tu acogida. Finalmente, el espacio de la cueva significa un punto de acción política que interpela al fatigante mundo económico que impera y que ataca a esas naturalezas. El énfasis de esas mismas todavía lo podemos identificar en uno de los recursos poéticos utilizados en la época, la éfrasis. Como dice Catherine Myers en Visions of Empire in Colonial Spanish American Ekphrasis Writing, este tropo permitía la descripción de objetos religiosos y paisajes de forma verbal o escrita. Sin embargo, a pesar de que las imágenes codificaban nociones de poder, los artistas y escritores combinaban la propagación barroca del discurso hegemónico con elementos que simultáneamente indeterminaban ese discurso. En ese sentido, desde el Concilio de Trento, la éfrasis se instauró como un régimen visual adoctrinador. Pero en el caso de Camargo, ¿cómo podemos hablar de doctrina cuando perdemos la materia religiosa de vista para afrontar la perspectiva del centro del catolicismo español y desplazamos la mirada hacia la periferia, las naturalezas? No porque las naturalezas sean periferia, así como tampoco las mujeres son minoría. Ese recorrido hacia lo otro es importante porque las ciudades, dada la centralización de los poderes en ellas, comienzan a ser relevantes más que las zonas rurales. Entonces, convertimos la mirada hacia un sujeto que se realiza por sobre una retórica religiosa que en muchas ocasiones pretendía anular la acción de los sujetos que se enfrentan a ella. Ahora bien, ¿qué forma contiene la historia de Loyola? La octava real, compuesta por 8 versos en decasílabos con rima consonante, la decidió utilizar Camargo para el poema. Es la estrofa propia de la épica culta para establecer la complejidad y elevación de un sujeto poético. Tal como lo identifica Myers, la homogenización del verso heroico se da en un periodo de reconquista frente a los musulmanes y de conquista de los pueblos americanos. Por estas razones, no solamente la estructura de Hernando Domínguez Camargo recompone la centralización de los sujetos naturales en su narrativa, sino que desplaza los hechos históricos que fueron impuestos como memorables pese a la violencia del Imperio Español, por lo menos sobre tierras americanas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la composición del lugar? Primero, reconocemos que la cueva no es solo el espacio físico, sino que es lo que la compone, lo que la rodea, sus insectos, sus naturalezas. Pero la cueva es también la mirada que Domínguez Camargo nos ofrece de esa misma. Para comenzar, nos da un panorama de cómo es el risco en el que se encuentra la cueva. Amenazado al aire su mordisco, irritándole al tauro el cuerpo agudo, en Manresa se empeña un tosco risco, alano contra el cielo colmilludo. Esto es importante porque la composición del lugar juega con unos elementos de largo y ancho que son imprescindibles para dar una descripción de un espacio en el cual se quiere tener esa composición del lugar. En segundo lugar, en términos de la composición misma y la éfrasis, los sentidos son elementos imprescindibles para entender la caverna como espacio. Para empezar, en un punto del poema se nos muestra un crucifijo con insectos que habitan el cuerpo de Cristo. Ellos se esfuerzan por esconder las manchas de sangre, por cerrar las heridas en la piel, se muestran las viscosidades de los insectos que pretenden arrancar los clavos. Todas las naturalezas se atan, desgarran, dilatan, embeben, nadan sobre el cuerpo de Cristo, lo que estimula los sentidos de la vista, el gusto y el tacto. Posteriormente, la experiencia mística de Loyola también reafirma la presencia de los sentidos ligado a la naturaleza que está activa sobre el cuerpo de Cristo y que activa la corporalidad de quien ve el crucifijo, es decir, los sentidos del lector. Junto a eso está la cinética, que esta se evidencia entre la éfrasis y la composición como una participación ética de la cual se traduce que el movimiento es parte necesaria para ejercer la condolencia,
un caracol arrancar quiere el clavo que se prende porque quedar en su lugar pretende, la mariposa azul de guija en guija vuela y tenaz al cardenal se ata y lo esconde, piadosa cuando aquella el costado con diente y diente sella. La hormiga a cerrarle la llaga está obligada y la abejuela en borrarle la hiel tan dulce vuela. Las naturalezas se dejan afectar, son conscientes del dolor, saben acerca del dolor porque lo pueden sentir. En esa cueva se producen unos conocimientos no solo porque el mismo fundador haya escrito los ejercicios espirituales o tuviese experiencias místicas, sino porque la cueva es un lugar que es posible conocer y en tanto es posible de conocer, almacena conocimiento. En el contexto de la peregrinación hacia Manresa se ejercen las dimensiones del saber, la visión, de la experiencia, el viaje, del deleite, el sentir y de la penitencia, que es el desarrollo del sujeto heroico, muy comúnmente utilizado en la épica. Primero, porque el sueño parece estar latente desde el comienzo, pues justo cuando Loyola llega a Manresa, se dice que Pulvinar se murió a su breve sueño, un rugoso peñasco endurecido. Segundo, tras la presunta muerte de Loyola y después de entregarse a la santa oración, se cuenta que en la corte de Dios bebe sed cuanto más bebe, en la que come hambre no saciada cuanto se goza más, en la que hambre minuto estrecha eternidad gozada. En ese sentido, los sentidos se exacerban aún más fuera de la expresión del alcance del lector a la misma lectura, o lejos del cuerpo hurtado de sí mismo, en éxtasis suave, en largo olvido, en rapto amable, en dulce parasismo. En estas dos experiencias, como fenómenos místicos, remiten a un uso de los sentidos como goce y conocimiento de Dios, que además se extiende hasta la producción escrituraria como práctica ligada al saber, pues breve selló volumen que intitula A ejercicios o vías en que el alma o descompuestos su afectos pula o tormentosos les impolga calma. Rivadeneira dice respecto a estos hechos que solo se pudieron escribir tras la experiencia de Loyola en Manresa, pues fueron productos sacados de la experiencia que alcanzó y del cuidado y atenta consideración con que iba notando todas las cosas por las que él pasaron. En tercer lugar, los castigos corporales al principio de la conversión, son una constante. El cuerpo, a quien trató como piedra, pues le viste de tan dura hiedra. Lo importante de este último aspecto es que a pesar de la penalidad del cuerpo en la gruta, como era estipulado en la época para retener a las personas en pecado, el sujeto tiene la posibilidad de hacer contrapoder incluso desde el cuerpo. Es decir, a pesar de que para la época se trataba de configurar unos sentires con el fin de quitar unas aflicciones del cuerpo, el mismo fundador escribió los ejercicios espirituales sin determinar que esa aflicción y esa imaginación subjetiva a la que apela la composición del lugar no podían ser plenamente controladas. Respecto a la producción de saberes desde la cueva, debemos hacer énfasis en que después de las cuitas que Ignacio atraviesa, entra en oración y asciende a los cielos, lo que provoca que no quepa en la mente o el entendimiento del más agudo ingenio, pues se halla, y como igualmente interpreta Meosilio, que hace el prólogo y la edición crítica de Ayacucho, Dios le muestra cómo nació la luz y el cosmos, la mecánica celeste impulsada por el ángel áuriga, ve la suprema concordia de los elementos, el mal bravío hallar su límite y rodearse de inviolable arena. En definitiva, la gruta se integra como un espacio de conocimiento de lo otro, un espacio de penitencia, de deleite, de aprensión, pero también de liberación. Con todo lo anterior, hay una ratificación del sujeto religioso y épico en tanto logra pasar las pruebas al interior de Manresa. Pero también hay una liberación del sujeto que escribe y que lee, porque puede rastrear que la composición del lugar se utiliza no ya como un elemento religioso, sino como un recurso poético, político, que cuestiona la época colonial. Pero entonces, ¿qué otras implicaciones tiene el saber desde la poética de Hernando Domínguez Camargo? En el canto tercero del segundo libro, Ignacio se aproxima a Monserrate y ve la estatua de la Virgen en cuyos pies hay esmeraldas que las cría en nuestro Muso. Actualmente, las minas de Muso hacen parte del departamento de Boyacá, que desde tiempos coloniales han sido explotadas para arrancar sus esmeraldas, lo que deja violencias no solo a nivel ambiental, sino también social. El segundo
ejemplo, involucrado en más de una de las descripciones del poema, aquel Potosí de la hermosura, venas de plata, no de ambrosía pura, cuya extracción de plata llegó a muchos países de Europa dejando un cerro desmembrado tanto ambiental como socialmente. El cerro de Potosí, tal cual documentó Eduardo Galeano en Las Venas de América Latina, no es lo mismo de antes. Como me dijo una vieja señora potosina, esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América, una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas. De estos dos, como muchos otros referentes, añadimos que el gobierno de la colonia administraba no solo los territorios con la supuesta premisa de proteger a los indígenas y sus terrenos para luego evangelizarlos, sino que también era una gestión extractivista. Con esto, el régimen monárquico que coloniza es uno que legisla, explora y exprime suelos y personas, es decir, se limita a conocer para lograr imperar y oprimir. Contrasentir, contrasaber, contrapoder. Ahora bien, ¿en qué lugar se siente? ¿Quién siente? ¿Qué se siente? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? ¿Qué hace lo que sentimos con nosotros? En el tercer libro del poema, Heroico a San Ignacio de Loyola, se desarrolla una oda a la cueva cuando ya el peregrino quiere partir rumbo a Jerusalén. Esta alabanza se distribuye entre las octavas primera a 14. En ellas emergen unas características del estado en el que se encuentra la gruta, olvidado, escondido, rústico, pequeño y feliz, y se esbozan unas comparaciones con la corte. No aquí la adulación, mentira, envidia, avaricia. Se plantean unos deseos para este espacio: no te profane, no te viole, no te estudie. Y en último lugar, se define que la morada es también un límite para ejercer el saber. El manejo de estos 4 elementos en la loa nos permite llegar a algunas afirmaciones. Por una parte, cuando sostenemos que la caverna es un lugar próspero, mientras permanece escondido y olvidado, corroboramos que hallarse descubierto sería desafortunado, en tanto en él puede entrar la codicia asociada a la corte y actuar en demérito de la constitución natural de la cueva. Por otra parte, el uso tópico del Beatus Ile, por lo menos en lo que se refiere al uso de alabanza de aldea y menosprecio de corte, nos remite a esas tensiones que tenía Domínguez Camargo con los poderes de la misma corte. Nos puede ayudar Platón en este detalle. Para entender la dimensión epistemológica y retórica que se construye y que subyace a estas montañas holladas, podríamos abarcar sucintamente una de las representativas referencias sobre ellas. La caverna ha sido desde la República de Platón, en los libros 6 y 7, un manifiesto de la relación entre el gobierno, los sentidos, aquí especialmente el de la vista, y el saber. De esta manera, la discusión entre Glaucón y Sócrates en estos 2 libros se enmarca en la argumentación de cómo los filósofos deben ser los gobernantes de un Estado. De esta manera, cuando Sócrates decía a Glaucón que los filósofos pueden gobernar porque han visto la idea del bien, es porque de igual forma saben ver que cosas no pueden ser entendidas como bienes, verdades totales. Es decir, los filósofos tienen que estar enterados también, incluso después de ver la luz, de lo que pasa en la gruta. Y reconociéndolo, saben brindar a los prisioneros de ella el gobierno verdadero que merecen. Con lo anterior entendemos que para Domínguez Camargo hay un reconocimiento de la cueva como un espacio epistemológico que ha sido debatido como un lugar de conocimiento o de alucinaciones, tal cual se concibe que las indias lo eran al justificar que la temperatura de la zona tórrida atrofiaba el entendimiento. En ese sentido, los deseos sobre ocultar el conocimiento de la cueva se trastocan con el nuevo mundo, con lo cual Camargo entiende que el saber, la exploración, connotan también un ejercicio y una condición de posibilidad sobre aquello de lo que se aprende. Negar la entrada de la corona es negar a su vez el control y la extracción de que ella se desprende. No aquí la adulación, miel del oído, al paladar del príncipe sazona, sus lisonjas de ambrosía no mordido, de ponzoñoso amor de la corona, a su rayo anhelado esclarecido, remota aquella, ardiente esa otra zona, el áulico vadea y dan sus plumas, con su ruina nombra las espumas. La composición pasa a lugar un elemento que revela cómo los sentidos no son solamente utilizados para oprimir a los cuerpos, sino que los sentidos son una entrada de poder y la negación de ellos permite una autonomía de los mismos.
El pensar los espacios, en este caso la cueva, nos permite hallar un método de comprensión de los vínculos y resquebrajamientos que puede crear la disposición de un espacio en las relaciones verticales u horizontales que construimos para hacer comunidad. Con ello, el poeta neogranaíno no hace una invención de cualquier tipo de relaciones, sino de esas que lo apelan a él como criollo en tensión con las formas de gobierno colonial. Entonces, ¿qué nos deja Camargo? Que los espacios también significan en la medida en quien los ve y los narra. Esta es la razón por la que la narrativa que elaboramos de unos territorios evidencia la manera en la que nos aproximamos a ellos. Finalmente, todas estas reflexiones nos llevan a uno de los puntos claves de la composición del lugar que encontramos en la poesía del neogranadino. Sentir debe ser un camino por el cual podemos convivir, cuestionar y reflexionar. Estas entradas que nos permiten la sensibilidad dependen de la propia disposición y decisión del cuerpo para poder ver, olfatear, escuchar, palpar y oír el mundo. Como los espacios, los sentidos no son sin más, sino que dependen de la perspectiva y lo que busquemos construir con ellos. La poeta Domínguez Camargo refería a un tiempo y a unos lugares específicos. Quizás el mayor paso que nos enseña su poesía es decidir qué sensibilidad debemos construir con esos espacios que hoy están en Colombia en justa tensión.